Hermanos amados, tengan todos ustedes muy buenas noches. Dios les bendiga. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta transmisión de Iglesia de Cristo. Jehová provee en su servicio de esta noche de manera virtual. Y hermanos amados, definitivamente Dios es bueno. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y Perdón, hermanos, imaginemos o veamos, hermanos amados, que solo con el simple hecho de poder abrir nuestros ojos, despertarnos, ver la luz de un nuevo día, poder caminar, poder movernos, hermanos amados, poder respirar, poder escuchar, tener nuestro corazón latiendo. Hermanos, cuántas misericordias de Dios mencionamos ya solamente ahí. Aproximadamente mencionamos 6. Nuestro trabajo, los negocios de mis hermanos que tienen sus emprendimientos, eh, las familias que tenemos, nuestras parejas, los hijos o las hijas. Hermanos, todo eso va haciéndonos a entender poco a poco que las misericordias de Dios son inagotables, son como aquellos pozos, hermanos, donde se encuentra aquella gran cantidad de agua y que no cesa, se saca y se saca y se saca y se saca el agua y sigue, hermanos amados, teniendo ese pozo agua suficiente para darnos de beber en los tiempos de angustia, en los tiempos del desierto, pero también para darnos refrigerio. Así que sea cada uno de ustedes bienvenidos, hermanos amados, esta noche a esta transmisión. Y vamos a orar para que el Señor tome el control de los ambientes, tome el control de la transmisión y tome también el control de la enseñanza para que por medio de su Santo Espíritu podamos, hermanos amados, ser guiados por el Señor esta noche y también podamos ser ministrados. Así que, nuevamente, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Papito lindo que estás en el cielo y en todo lugar, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, por lo bueno y maravilloso que has sido tú con nosotros. Gracias, Señor bendito, por darnos el privilegio, Padre Celestial, de poder estar en tu casa, de poder estar en tu presencia, Señor, para poder recibir la enseñanza de tu palabra, para poder ser instruidos por ella, Señor bendito, pero también, Señor, para poder ser bendecidos por tu palabra. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te rogamos que envíes, Señor, esas 5 unciones, Padre bendito, sobre la cabeza, Señor, de este vaso que has delegado con tu palabra. Señor, que pueda fluir en unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor, bendecimos la vida de nuestros padres espirituales, Rolando Trabanino y Marlen de Trabanino, Señor, para que en tu misericordia tú los visites, renueves sus fuerzas, renueves su salud, renueves su integridad, Señor, por completo, desde la coronilla de sus cabezas hasta la planta de sus pies. De la misma manera, Señor, bendecimos a todos los hermanos de la congregación de Iglesia de Cristo, Jehová provee, y de Iglesia de Cristo Siloé, Señor. Ministra grandemente gozo en sus vidas, Padre Celestial, por favor. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, y para todos los demás hermanos, Señor, del cuerpo de Cristo, te rogamos que en tu misericordia, Señor, tú levantes banderas, Señor bendito, en favor de todos aquellos que necesitan, Padre Celestial, que tú, Señor, seas su libertador, su sanador, seas tú el que los llene, el que los sacie, el que los ministre, el que los libere, el que les ministre paz en medio de las pruebas y de las tormentas. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, nuevamente hermanos amados, sean bienvenidos a esta transmisión de Iglesia de Cristo Jehová provee. Somos de la cobertura de Ministerios Ebenecer. Nuestra cobertura y padre espiritual es el apóstol Sergio Enríquez y la cabeza ministerial de Jehová provee es nuestro padre espiritual Rolando Trabanino. Entonces, bajo esa cobertura, hermanos amados, y con esa delegación, iniciemos.
Fíjense, hermanos, que se vuelve curioso, interesante algunas situaciones que vemos nosotros en la Biblia. Y es que, hermanos amados, sucede que cuando estamos siendo asaeteados por el enemigo, y no lo digo por ataques, así como enfermedades, así como pesadillas, sino cuando vienen tentaciones en específico, cuando vienen ataques de parte de las tinieblas, como por ejemplo, y perdón el ejemplo que voy a poner, pero cuando una persona necesita dinero para poder comprar alimentación, para poder sufragar gastos, y viene el enemigo y pone métodos que no son exactamente honrados o idóneos conforme a lo que el Señor establece. Hermanos amados, se suscitan muchas situaciones en el alma de una persona, se suscitan aquellas tentaciones, hermanos amados, donde se vive una confrontación específicamente entre hacer lo bueno y la necesidad que está pasando la persona. ¿Cómo así, hermano? Bueno, hagamos de cuentas que hay una persona que tiene internada en un hospital a un ser querido y le están pidiendo una determinada cantidad de dinero para poderle hacer ya sea un trasplante, ya sea de darle un medicamento costoso. Y hermanos amados, la persona pues lo primero que piensa es no tengo. ¿Qué voy a hacer? Las horas de la noche, no tengo ni siquiera para el pasaje de mañana, no sé ni qué voy a desayunar porque no tengo plata y ahora me sucede esto. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Y empieza así a tronarse los dedos y empieza, hermanos, con aquella tensión, con aquel estrés, con aquel nerviosismo. Y hermanos, empieza a vivir una situación, o como por ejemplo, en el caso de aquellas personas que se les abre una puerta de parte, ahí sí que de aquellas oportunidades que uno está, toca y toca y toca y toca, y de repente se da un caso que le dicen, bueno, sí vamos a tomarlo como estudiante. Pero necesitamos que antes de poderlo tomar como estudiante ya oficial de aquí de este honorable establecimiento, necesitamos que usted pague determinada cantidad, que es su matrícula, su inscripción y la mensualidad. Y la persona, el estudiante, está así como que, pero ¿y de dónde saco si no tengo? Si por eso vine a hablarles. Y entonces, hermanos amados, se suscita un choque en el alma, se suscita una serie incluso ese mismo choque genera sentimientos encontrados, genera sentimientos así como que de alegría porque me aceptaron, pero a la vez, hermanos amados, de frustración y de pesar porque no tiene la persona el efectivo con el que debería de contar para poder inscribirse. De la misma manera, el ejemplo anterior de la persona que necesita el dinero para poder pagar que un estudio, que el medicamento para su ser querido que tiene internado. Y hermanos amados, ahí es donde se suscita precisamente, como les decía, muchas veces los ataques del enemigo. Dice la Biblia, hablando de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, en el versículo 17, dice, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero cuando vemos el yelmo, hermanos amados, lo que hace es cubrir la cabeza, cubrir la frente, la nuca y los oídos. ¿Por qué lo cubre de esa manera? Bueno, lo que sucede, hermanos amados, es que al cubrir en esta parte de arriba, está denotando que hay algo sobre la cabeza, pero al cubrir la parte de la frente, hermanos amados, recordemos que en el Antiguo Testamento y aún en algunas partes del Nuevo Testamento, se menciona que con la frente se topaba el piso en señal de humillación. Eso significa rendir los pensamientos a los pies de Dios. Se cubre la nuca, ¿por qué? Porque el soldado muchas veces no podía estar así
levantando la cabeza, sino que tenía que estar viendo al frente y tapaban los oídos, porque hermanos amados, interesantemente está demostrado que el equilibrio no lo tenemos en los ojos. Es decir, que cuando damos vueltas, hermanos, y nos quedamos así como que viendo que todo se nos mueve y todo se nos mueve, no es por eso que una persona siente mareos y tiene ganas de caerse, por no decir de refurgitar. Entonces, ¿qué sucede? Dentro del oído, hermanos amados, tenemos varias partes, como decir el oído interno, el oído medio, el tímpano, el huesillo. Tenemos incluso, hermanos amados, y ahí es precisamente donde se genera una especie como de gelatina. Ahorita, perdón, se me fue el nombre de todo eso, pero en esa sustancia que hay en los oídos, hermanos amados, es donde la persona guarda el equilibrio. Entonces, cuando una persona está sufriendo de problemas en los oídos, como infecciones, como suciedad, todo eso tiende a afectar al equilibrio. ¿A qué voy, hermanos amados? También la Biblia dice ahí en Efesios capítulo 6 y versículo 16, en su segunda parte dice, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Entonces, Dios provee, hermanos amados, precisamente herramientas y armas para poder resistir al enemigo. Una de esas armas es la oración y otra de esas armas es el dominio propio. Pero cuando nosotros, hermanos amados, somos presa precisamente de esos ataques constantemente, se suscita un desgaste que es bastante fuerte. Y literalmente, hermanos amados, bueno, como diría nuestro apóstol, eh, no encontraba un nombre así como para poder aterrizarle al tema o para poder presentarlo. ¿Y por qué me decidí por el tema de ministraciones angélicas? Porque, hermanos amados, parte del desarrollo precisamente del tema me llevó precisamente a un texto en específico y que va al final de cuentas en los términos y en los sinónimos asociado al desarrollo del tema. Y por ende preferí ponerle esto. Porque, hermanos amados, yo le podría preguntar a cada uno de ustedes, hermano, ¿con usted en su casa viven ángeles o viven personas? Y todos me van a contestar, físicamente viven personas, y es lo correcto, es lo normal. Alguien más espiritual pudiera decir, hermano, es que estoy rodeado de seres angélicos todo el tiempo, porque la Biblia dice que tenemos una gran nube de testigos alrededor de nosotros. Sí, amén, está bien. Pero ¿qué sucede, hermanos amados? Y el texto que les mencionaba, que me llamó mucho la atención como parte para el nombre del tema, está en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 11. En la Biblia Peshitta dice de la siguiente manera, el adversario lo dejó entonces, y aquí se acercaron ángeles y le ministraban. Entonces, ya partiendo de ahí, hermanos amados, se da una situación bastante interesante y peculiar dentro del tema. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, nosotros normalmente no concebimos el término de ángel relacionado con un hombre. Es cierto, pues hay personas, varones que se llaman ángel, eso es cierto. Algunas amas de casa sumamente enamoradas le dicen a su esposo, eres un ángel para mí. Pero cuando nosotros vemos esto, hermanos amados, es interesante que la Biblia, hermanos amados, amplía muchos conceptos, denota muchas situaciones y que dentro de ellas precisamente encontramos que en ese pasaje de Mateo capítulo 4 y versículo 11 nos dice que esa palabrita ángel
En el Nuevo Testamento, en la Concordancia Strong, dice que es un mensajero, especialmente es un ángel, pero también dice que por implicación, es decir, así como algo asociado, puede ser un pastor. Fíjense qué curioso. Entonces, a mí me llamaba la atención investigando un poco, y esto pues no lo traigo tanto en el tema como tal, pero al hablar de mensajero, el Señor Jesucristo se refiere precisamente a Juan el Bautista, cuando dice, este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero. Esa palabra es la palabra ángelos, de la cual desciende también ángel. Y dice, delante de tu faz, es decir, delante de tu presencia, ¿quién preparará tu camino delante de ti? Entonces, eso es ya algo muy peculiar, hermano amado, porque incluso la Biblia dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y eso pues ya nos amplía como que más el panorama con relación a esto, ¿verdad? Saber de que muchas veces dentro de nuestra casa no es que hospedemos, así como decir, es que es un viajero, es un familiar que solo está de paso, sino que muchas veces nuestra pareja, nuestros hijos, son mensajeros de parte de Dios. Sí, son una bendición, son añadiduras los hijos, nuestra esposa, en el caso de los varones, es una vid fecunda, en el caso de las hermanas, el varón es la cabeza de la casa que representa la autoridad delegada de parte de Dios. Pero hermanos amados, podemos tener ángeles, ahí sí que bajo nuestra cobertura, bajo nuestro techo y nosotros sin saberlo. Entonces, hablando de todo eso, hermanos amados, el tema de esta noche realmente parte de este texto. El libro de Salmos, capítulo 15 y versículo 1. Y dice, Salmo de David, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu santo monte? Entonces, eso es interesante, hermanos, porque son dos preguntas que el salmista David le hace a Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu santo monte? Veamos, hermanos amados, que David le estaba preguntando al Señor, perdón la redundancia, le estaba haciendo David dos preguntas al Señor, pero muy diferentes. ¿Por qué? Porque le está diciendo, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es decir, hermanos, nosotros sabemos que el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés, pues hermanos amados, lo que demostraba era el modelo de lo que estaba en uno de los cielos. Ahora, ¿por qué el tabernáculo no fue duradero? Porque hermanos amados, el tabernáculo cumplía con todas las especificaciones que Dios mandaba para hacerlo movible mientras estaban en el desierto, mientras llegaban a la tierra prometida por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Después de ello y después de que ya entraron y varios años después de que entraron, hermanos amados, ya el Señor envía a Salomón bajo la orden y la guianza, y fíjense eso interesante, de David, quien dejó los planos y dejó todo constituido, órdenes de cantores, órdenes sacerdotales, dejó constituido, hermanos amados, incluso todo cómo se debía de construir en el templo. Hermanos, y Salomón lo que hizo fue venir y levantar ese gran templo así glorioso para el Señor. Entonces, ¿pero por qué hago esa aclaración? Porque cuando David le pregunta en el Salmo 15:1 al Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es decir, ¿quién va a estar habitando? ¿Quién va a estar viviendo en tu presencia que se mueve constantemente? Pero después David lanza una segunda pregunta, siempre en el Salmo 15:1, y dice, ¿quién morará en tu santo monte? Y ahora recordemos algo, y es que miren hermanos, esto es glorioso y es precioso, porque la Biblia dice que hubo un ser angélico, un querubín,
que dijo, subiré a las estrellas de Dios, al monte del testimonio, y sobre las estrellas pondré, en el monte del testimonio pondré mi trono. Y estamos hablando precisamente de Luzbel, quien fue despeñado del cielo. Entonces, cuando vemos esto, hermanos amados, David le está diciendo, ¿quién morará en tu santo monte? Es decir, ¿quién tendrá la estatura suficiente para habitar contigo en tu santo monte, en tu presencia? Y hablando de ello, pues recordemos, hermanos amados, que el Altísimo, nadie lo conoce, nadie lo ha visto. Pero ese es tema de otro tema. Entonces, algo que me llevaba el Señor a ver aquí en esto es, ¿quién habitará en tu tabernáculo? La palabra habitar que se menciona aquí es la palabra gur, del hebreo H1481, y significa volverse a un lado del camino, para hospedaje o cualquier otro propósito. Es decir, residir como un invitado. Fíjense qué curioso. Dice que también significa reunir. Y dentro de los otros significados significa congregar, forastero, habitar, huésped, ir a vivir, juntar, morador, morar, reunir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Solo con la palabra congregar, hermano amado, eso es algo glorioso, porque tenemos que hablar de la sinagoga, que la Biblia nos lo describe en el Nuevo Testamento como la reunión que tenemos todos cuando nos congregamos en un solo lugar, así como cuando celebramos la Santa Cena, así como cuando llegamos los días de servicio a la iglesia y compartimos con nuestros hermanos la alegría, el gozo de poder estar ahí en la presencia del Señor. Pero también tendríamos que hablar de la episinagoge. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ir más allá de congregarnos únicamente en un lugar. Entonces, esos son temas totalmente ajenos a lo que vamos a hablar esta noche. Pero fíjense que eso me llamaba mucho la atención. Eso de volverse a un lado del camino para hospedarse. Y precisamente hospedar o ir a vivir a un lugar. Y fíjense, hermanos, que es curioso. Porque si bien es cierto, nosotros no vivimos en los lugares donde trabajamos. No tenemos ahí nuestra cama, no tenemos nuestro ropero, no tenemos nuestra tele, no tenemos DVD, no tenemos la ducha. Bueno, algunos puestos de trabajo lo requieren, como por ejemplo los de los guardias de seguridad. Muchos de ellos llevan ropa para estarse cambiando día a día, pero ropa interior. En muchos de los lugares donde trabajan, les tienen ahí baño, les tienen cocina, un cuarto para que puedan dormir un poco y les tienen ducha. Les tienen horno microondas, una estufa pequeña y ya cumplieron con ciertos requisitos. Pero fíjense, hermanos amados, pero, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, es interesante, hermanos, ver que cuando el Señor nos permite que nosotros vayamos trabajando, nos vayamos movilizando día con día en nuestros trabajos y todo, nos vamos metiendo, nos vamos compenetrando más y más en lo que tenemos que hacer. A veces tenemos que salir corriendo para poder tomar un bus, para ir de camino a nuestro trabajo, o tenemos que salir más temprano porque el tráfico, hermano, y que mire, la gasolina está subiendo de precio otra vez. Y hermanos amados, todo eso genera un agobio, genera un estrés en nosotros. Y eso, hermanos, sumado a la presión en el trabajo, a las situaciones que se viven día con día, que si se vende, que si no se vende, que si sale el trabajo, que si no sale, que si se cumplen metas, que si no llegamos a cumplir las metas. Y eso sumando también a que muchas veces como seres humanos, como seres terrenales,
Dependemos de ese salario. Y perdón que lo mencione así, tal vez alguien se puede sentir ofendido en el plano de que, hermano, pero usted está predicando, usted debería de decir que dependemos de Dios. Sí, pero hermanos amados, humanamente hablando, no podemos negar que el dinero es necesario. Y entonces sucede una situación interesante. Dios provee. Dios manda ángeles, manda cuervos para que uno tenga alimentación y todo, pero un alquiler no se va a pagar de esa manera. Un medicamento, sí, alguien puede llegar a ofrendárselo y todo, pero ¿y si no se da ese caso? Ah, hermano, es que yo dependo 100% de Dios, sí, amén. Pero Dios, recordemos que pide diezmos y ofrendas. Y en algunos casos manda a que también se practique el tema del rebusco. Entonces, y no lo digo por materializar las cosas del Señor, por favor, nadie lo vaya a malinterpretar, sino que hermanos amados, tenemos que estar conscientes. Como dijo el Señor Jesucristo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Hay que pagar algún préstamo o alguna otra situación? Bueno, hay que pagarlo. Y no se va a pagar, como dirían los abuelitos, ¿verdad? Con cascaritas de huevo güero. Entonces, ¿por qué lo digo así? Vean este texto. Lucas capítulo 10, versículo 30 en adelante dice, respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio y pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndola sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Entonces, aquí hay bastante tela que cortar, hermanos amados, pero, por favor, como ya tenemos el contexto de esta lectura que está en Lucas capítulo 10 y versículo 34, Biblia de las Américas, quiero que veamos esta otra. Es la misma lectura, solo que en la Biblia textual. Y dice, respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de salteadores, los cuales después de desnudarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Y por coincidencia, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo pasó por el lado opuesto. Igualmente un levita al llegar junto al lugar y al verlo, pasó por el lado opuesto. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él, y al verlo fue movido a compasión. Y allegándose, vendó sus heridas, derramando aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Ahora, humanamente hablando, hermanos amados, nosotros tristemente podemos ver a un hombre o una mujer semidesnudos tirados en la banqueta y muchas veces lo primero que decimos es, ese está ebrio, ese está bolo, de ser drogo, de plano ya se quedó sin nada y anda ahí vagando por las calles sin meditar en esto. Y es que eso, hermanos amados, fue la actitud precisamente del sacerdote y del levita. Menospreciaron el hecho de que miren hermanos, eso me despertó ahí sí que el aquello de desarrollar un tema que primeramente más adelante se los compartiré acerca siempre del sacerdocio. Pero es curioso, hermanos amados, que todos nosotros, como hijos de Dios, sabemos que Dios no hace acepción de personas. Es decir,
Dios no dice, este sí, no, aquel no trae dinero, no, que no se acerca a la iglesia. O este sí viene bien presentable, viene bien entacuchado. Aquel no, porque viene en chancletas y en pantaloneta y con cola de caballo. Y no, que ni se acerque. Eso no es lo que dice Dios. Ese es el argumento del ser humano. Decidir a quién se le da entrada y a quién no, por decir algo en la iglesia, cuanto no más en una casa. Entonces, esto es interesante, hermanos amados, porque dice, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de salteadores, los cuales después de desnudarlo y golpearlo, es decir, hermanos, le quitaron la cobertura. En el plano espiritual pudiéramos decir, se burlaron tanto que la persona se terminó avergonzando de la iglesia a la que iba. Ay, es que esa tu iglesita, vos. Ay, mira, ay, Dios, ese localito, mira, ay, Dios, ay, no pasan de lo mismo. Eso solo sucede en el planeta Marte, hermanos. Pero ¿a qué punto quiero llegar? Cuando hablamos de una administración angélica y hablamos precisamente que ángelos en el griego significa tanto ángel como mensajero, y veíamos, hermanos, que a la luz de la palabra de Dios, que un mensajero puede ser alguien como Juan el Bautista, o sea, un hombre, o también explica la concordancia Strong, que puede ser un pastor, un ministro, una delegación. Hermanos, tenemos que entender algo, y aquí quiero regresar al texto que agarramos de base. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Hermanos, es curioso que a la luz del pasaje del buen samaritano como lo conocemos, es curioso que cuando el Señor nos muestra las diferentes facetas o ángulos de su palabra, hermanos, no hablamos únicamente como dice el resto del Salmo 15, el que anda en integridad, el que no da su dinero a usura, el que no levanta falso testimonio, el que aún sabiendo que va a salir afectado por lo que va a decir, no deja de decirlo, sino que dice la verdad siempre. Y eso me llevaba a algunos ejemplos. A veces en los trabajos sucede algún problema y nosotros sabemos que tuvimos la culpa. Y lo primero que se nos viene a la mente es, me van a madrear por esto, me van a regañar. No, mejor ahí miro yo qué digo. Y cuando llega alguien a cuestionar, mira, pero ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué está esto tirado? ¿Por qué está este charco? No saber, ahí apareció. Mentiras, nosotros lo pudimos haber ocasionado. ¿Cuál es el problema de decir, mire, sí, perdón, fui yo? Ahorita lo voy a recoger. O mire, se me quebró esta taza y yo la tengo que reponer. Entonces, eso es parte de lo que dice el Salmo 15. Pero, hermanos amados, desgranando un poquito así, haciendo un poquito nutrido el tema en cuanto a desarrollo, cuando dice que vendó sus heridas, la palabra herida en el griego es la palabra trauma. Y precisamente significa eso, herida, herir. Y me llamó la atención, hermanos amados, porque esa palabra tiene tres sinónimos. Fíjense, hermanos amados. El primer sinónimo es la palabra trago y significa oprimir. El segundo sinónimo es la palabra tribus. No tribu de personas, sino tribos con O. Y significa camino, significa senda. Y alguien pudiera decir, la senda de la opresión, hermano, el camino de la opresión. Espérese, por ahí vamos ahorita. Y el tercer sinónimo es la palabra trizó. Y significa crujir los dientes. Lo que nosotros en el buen chapín decimos, está rechinando los dientes. Entonces, miren, hermanos, eso me llevó a pensar muchas cosas. ¿Por qué?
Porque, hermanos, muchas veces nosotros en nuestro caminar diario, en nuestras casas, en nuestros trabajos, tristemente a veces en las congregaciones se da todavía, tristemente, hermanos, en los lugares donde nosotros recorremos, normalmente encontramos gente que va molesta, que va seria, que va enojada, que va malhumorada, y no sabemos nosotros por qué puede ser. Y a veces nos sucede a nosotros mismos, que vamos en la calle y vamos viendo para todos lados, ahí vienen los carros, voy a esperar, ahí ya hay un espacio, me voy a meterme, que me tengo que cruzar la calle. Pero en mi mente voy, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Tengo que pagar esto, esto y esto y esto, tengo que llegar a tal lado, después tengo que moverme a tal lado, la gasolina ya está muy cara, Señor, por el amor de Dios, y necesito comprar esto, esto y esto, necesito pagar aquí. Y cuando sentimos, hermanos, ya nos cruzamos la calle. O a veces vamos, ahí sí que en nuestra mente vamos planificando cómo va a ser el desarrollo del día. Hermanos, y no nos damos cuenta que puede haber algo con lo que nos tropecemos, no nos damos cuenta que puede venir gente y chocamos de frente con las personas, porque miren, hermanos, tristemente hasta eso está fallando en la lógica del ser humano, ¿verdad? El hecho de que hay personas que ven que viene caminando gente, viendo para otro lado, hablando por teléfono, y se quedan parados y aunque les peguen, lo primero que dicen es usted, pero y no está viendo su camino, pues. Entonces, hermanos amados, uno de los problemas es, ¿qué pasa en nuestro caminar a diario? ¿Qué encontramos en nuestro caminar, en nuestro trabajo, en nuestra casa, como les digo, aún dentro de la congregación? Y es porque, hermanos amados, muchas veces estamos susceptibles a ser heridos. A veces, hermanos amados, la carga es tan pesada, es tan grande, es tan nociva para nosotros espiritualmente hablando, que hermanos, simple y sencillamente ese peso cansa, duele en los hombros, en la mente, y eso a veces causa incluso hasta llegar al punto de causar amargura en el corazón, en el alma de una persona. Entonces, es interesante que al tabernáculo el Señor nos lleva muchas veces para ser curados, para ser restaurados de las heridas. Es decir, hermano, si tú te has estado sintiendo oprimido, si tú te has estado sintiendo desfallecer a causa de la pesada carga que estás llevando, hermano amado, el buen samaritano, nuestro Señor Jesucristo, quiere llevarte a que tú habites en el tabernáculo, en la presencia de Dios, figura del mesón, hermano amado, y ahí lo que quiere hacer es, Él particularmente, es vendar tus heridas, ungirlas con aceite, limpiarlas con su propia sangre, hermanos amados, porque es figura del vino. El vino es figura de la sangre de Cristo. Y hermano amado, es impresionante lo que generan estos dos elementos químicos. ¿Por qué? Porque el aceite lo que hace es llamar piel, así que para que se regenere. Y el vino lo que hace es cicatrizar, cauterizar, limpiar, desinfectar precisamente las heridas. Y luego coloca vendajes de tal manera para que sea sanada la herida. Entonces, si tú has estado viviendo con una herida muy grande en tu corazón, que tal vez fue causada por uno de tus padres, tal vez fue causada por tu pareja, por tus hijos o por perdón la redundancia otra vez, por tus padres, hermano amado, por alguien en el trabajo, por algún otro familiar, hermano amado, el Señor quiere sanar en el mesón, el Señor quiere sanar en el tabernáculo, en su presencia, tus heridas y poderte ministrar paz, poderte ministrar reposo, pero tienes que dejar que te lleven. Tienes que dejar que Dios trabaje en ti. Entonces, veamos esto, hermanos, porque ya el tiempo nos avanza y hay mucha brecha que recorrer.
Mateo, otra vez, Mateo capítulo 4 y verso 11, leyéndolo en dos versiones de Biblia diferentes, dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Fíjense qué curioso, porque en el texto que leíamos al principio, perdón hermanos, mencionaba a ministrar. Hermanos, y aquí podría preguntarles qué significa ministrar. ¿Qué me podrían decir? Hermano, es así como que impartir algo. Va, perfecto. Es dar de gracia lo que de gracia recibimos. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa aquí, hermanos amados? Perdón por la carnalidad. Pero ¿cómo fue que los ángeles fueron a cuidar a Jesús? ¿Será que ahí estaban 4 ángeles tomados de la mano rodeando al Señor mientras el Señor estaba ahí sentado en el suelo terminando de meditar y de comprender lo que acababa de suceder ahí? Ahí sí que en los pasajes del escrito está. ¿Cómo fue que los ángeles cuidaron a Jesús, hermanos? Interesante eso, ¿verdad? Biblia de las Américas, mismo pasaje, Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó. Y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Entonces, hermanos amados, una forma de cuidar, una forma de restaurar, una forma de consolar, una forma de ministrar, es por medio del servicio. Hermano, pero en mi casa yo no voy a hacer la oración inicial, no me voy a poner a ministrar, hermano, sea llena del Espíritu Santo, porque, y qué, hermano, si mi esposa ya profetiza, o mi esposo ya habla en lenguas, o que mire que mis hijos están en la alabanza, eso no tiene nada que ver. Miren, hermanos amados, uno nunca está tan metido con Dios para no seguir recibiendo más del Señor. Nunca, 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 nunca. Y es más, hay un pasaje en la Biblia. Ay, Dios mío, miren lo que me pongo a hacer a esta hora. Ay. Me parece que es Lucas 12:35. Vamos a ver. Aquí se acaban, miren. Lucas 12:35 dice, estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, es decir, llenas de la unción del Espíritu Santo, y sed semejantes a hombres que esperan a que su Señor regrese de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Entonces, hermano amado, Dios quiere servirte. Dios quiere ministrarte. Dios quiere cuidarte. ¿Cómo lo va a hacer? Vendando tus heridas, limpiándolas, para que sea regenerada esa herida, es decir, para que haya perdón, para que sea olvidado, hermano amado, el dolor de esa situación y que cuando tú la recuerdes con madurez, que la recuerdes con paz, de tal manera que ya no te afecte. Entonces, miren, hermanos amados, ya vamos a ver, ya el tiempo se me fue como agua entre los dedos, pero fíjense, leyendo esto, dice Jeremías capítulo 8, versículos del 9 al 11, dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, ¿y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres, y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote.
todos hacen engaño. Y noten esto, dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, es decir, a la ligera, así solo superficialmente, diciendo paz, paz, y no hay paz. Entonces, en el hebreo, esa palabra herida significa fractura, pero también significa ruina, significa aflicción, desfallecimiento, significa quebrantamiento, cautiverio y tiene algunos otros significados más. Pero hermano amado, ¿a qué punto quiero llegar contigo hoy? Y quiero terminar un poquito antes, aunque ya no va a ser tan antes. Pero quiero ministrar algo contigo esta noche. El pasaje con el que el Señor me dijo que sellara esta palabra es este. Mateo capítulo 11, verso 28. Dice, voy a leerles 1, 2, 3, 4, 5 versiones. Perdón, hermanos, yo sé que a veces es pesado, pero quiero que noten la diferencia. Por favor, presten mucha atención. En la Biblia, Martín Nieto dice, venid a mí todos los que están cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. En la Biblia interlineal Westcott y Hort dice, vengan acá, hacia mí todos los que están trabajando afanosamente y han sido cargados, y yo les daré descanso a ustedes. En una versión de Biblia que se llama Dutilet, es una versión muy antigua de 1555 que solo específicamente es Mateo. Dice, vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo los saciaré. Fíjense, vayan notando la diferencia, porque en uno dice, cansados y oprimidos, yo los voy a aliviar. En otra dice, los que están trabajando afanosamente y se han cargado, yo les daré descanso a ustedes. En otra dice, los que están agobiados y cargados, y yo los voy a saciar. Imagínense cómo va cambiando todo. En la versión de la Septuaginta dice, venid a mí todos los trabajados y recargados, es decir, los que llevan cargas adicionales sobre las cargas que ya llevaban y están a punto de adquirir más cargas, y yo les daré refrigerio. Y en la Biblia Jerusalén dice, venid a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y os daré descanso. Hay mucho que decir de cada una de esas versiones, muchos textos que mencionar. Pero hermano amado, yo solo quiero cerrar con 2 versiones. Venid a mí los que están cansados y oprimidos, y yo los aliviaré. Y venid a mí todos los trabajados y recargados, y yo les daré refrigerio. Es decir, hermano, tal vez a causa de lo que estás viviendo te has preguntado cuándo se va a terminar esa situación. Y lo sientes y lo vives como si fuera un fuego que te está consumiendo, que te está dañando. Hermano, el Señor quiere darte refrigerio a tu alma, quiere consolarte, quiere darte de esa paz, quiere sanar tus heridas, quiere vendarlas, quiere ungirlas y quiere desinfectarlas para que no se empeoren. Y para eso te quiere llevar a su tabernáculo, a su presencia, quiere llevarte al mesón y cuidarte Él personalmente. Así que, oremos hermanos. Casi que en tiempo terminé, así que quiero hacer esta administración. No sé qué estás atravesando. Sé que quienes posiblemente se puedan conectar o estarlo viendo.
pero no sé quiénes más lo van a ver, ni en qué momento. Solo te puedo decir, hermano amado, que Dios te dé paz, que derrame el Señor aceite sobre tu herida, que derrame vino sobre tu vida para sanarla, para limpiarla, para que cicatrice pronto. Pero también, como está escrito, que la unción del Señor envía a aquellos para sanar los corazones quebrantados, para sanar las heridas, para ministrar paz y tranquilidad en medio del sufrimiento y del dolor. Y que tú puedas, hermano amado, volver a respirar y saber que Dios está al pendiente tuyo. Así que cierra tus ojos, por favor. Papito lindo que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias en esta hora, Señor. Papito lindo, tu palabra ha sido entregada a tu pueblo esta noche. Y en el nombre poderoso de Jesús te vengo rogando, Padre Celestial, que ahí donde ellos están, Señor, tú conoces perfectamente las situaciones que están atravesando, cuáles han sido sus pensamientos, qué sentimientos han tenido, Señor bendito, qué emociones han estado experimentando. Tal vez es tristeza, dolor, resentimiento, angustia, aflicción, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, hoy te vengo rogando, Señor bendito, que por medio de tu palabra, Señor, todas esas cargas sean quitadas de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, que toda tristeza, que toda aflicción, que toda enfermedad, que toda escasez, Señor, que ha estado afligiendo el corazón de tus hijos, sus mentes, Señor, que toda situación, toda relación que ha estado dañando sus vidas, hoy en el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito, sea derramada sobre esas heridas, Señor, el aceite y el vino, que venga, Señor, el tiempo de refrigerio a los huesos de tus hijos, Padre Celestial, y que en el nombre glorioso de Jesús, Señor, venga esa administración de sanidad, de restauración, Señor, que las ruinas, Señor bendito, lo que ellos pensaban que se había perdido total y definitivamente, y que lo miraban, Señor, con sufrimiento, con dolor, Padre bendito, puedan ser restauradas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, papito lindo, ministra sus corazones, ministra sus vidas, amado Señor, y que venga, Señor, como consecuencia de esa restauración, la paz que sobrepasa todo entendimiento a sus vidas. Por amor a tu santo y precioso nombre te lo ruego en esta hora. Por favor, papito lindo, derrama esa unción por medio de tu Espíritu Santo y derrama el vino, Señor, la sangre del Cordero sobre esas heridas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papito lindo, por este tiempo que tú nos has dado, por la palabra que has enviado, Señor, porque solamente tú conoces la necesidad y el corazón de tu pueblo. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ministra la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sobre la vida de tus hijos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Si el Señor así lo quiere, nos vemos el día viernes a las 8 de la noche en nuestro servicio de oración. Feliz noche, hermanos amados. Bendiciones.